Hola y bienvenidos a mi canal Sin Rumbo Fijo. En esta ocasión los saludo desde Santa Pola, un lugar muy cerca de Torrevieja, en la Costa Blanca, donde tenemos estas maravillas de la naturaleza. Son depósitos de sal y aquí vemos en la parte de atrás una laguna rosada. También hay varias que tienen pelícanos y diversidad de aves. Acompáñenme a visitar este lugar maravilloso. Santa Pola es un municipio turístico muy importante en la Costa Blanca, ubicado al sur de España a 20 minutos de Alicante y de Torrevieja. Los visitantes pueden alojarse en los acogedores hoteles y campings que hay en su término municipal. Para los deportistas, Santa Pola se ha convertido en una ciudad referencia, ya que ellos tienen la media maratón que se celebra en el mes de enero. Este bello parque natural, protegido desde 1988 y declarado zona de especial importancia para las aves, está incluido en la lista de zonas húmedas de Europa y norte de África. Este humedal ha conseguido pervivir gracias a las instalaciones a finales del siglo pasado de la explotación salinera. Dentro de este parque natural vamos a encontrar el Museo de la Sal, que tiene su entrada gratuita, y en él podemos descubrir el proceso de extracción de la sal y su historia. Además, también podremos encontrar información del parque natural y realizar un recorrido para observar flamencos, garcetas comunes, gaviotas patiamarillas, cigüeñuelas, entre otro tipo de aves. Aparte del turismo de sol y playa, también se cuenta con innumerables servicios. No hay que perderse la llegada de los barcos de pesca y las subastas en el puerto. No pueden faltar restaurantes, cines y también, como en otros pueblos de la zona, los mercadillos callejeros que se celebran los jueves y sábados. Ahora me encuentro caminando por el paseo marítimo de Santa Pola. Esto se llama la Cala de Santiago Bernabéu. Y aquí tenemos el mar enfrente, una playa bastante amplia, un lugar totalmente turístico para veranear, para venir a disfrutar el mar, el sol, todo. Aquí los lugareños lo usan para hacer bastante ejercicio, para sacar a pasear el perrito, en fin. Las playas de Santa Pola son tal vez su mayor atractivo. Entre las más famosas está la del Tamarit, que está al oeste del puerto, la de Levante y las calas de Santiago Bernabéu, que son una sucesión de playas separadas artificialmente mediante espigones, y la del Varadero, que se encuentra junto a los astilleros. Estas playas poseen aguas cristalinas y arenas finas, características de la Costa Blanca. Muy cerca de la playa de Varadero vamos a encontrar este edificio con una marcada arquitectura árabe y también un conjunto de casas que resaltan muchísimo la vista. Se llama la urbanización Varadero y me encantó porque parecen de juguete. Muy cerca del puerto de Santa Pola vamos a encontrar el barco museo. También está el ayuntamiento y la oficina de turismo de Santa Pola y el acuario del municipio, el cual es el acuario más antiguo de toda la comunidad valenciana. Posee 9 acuarios y muestran la fauna y flora del Mediterráneo. La entrada cuesta 3 euros. Aquí me encuentro en la plaza del Castillo de Santa Pola. En la parte de atrás podemos observar su fachada. Este es un monumento del siglo XVI y es declarado bien de interés cultural. En su interior podemos encontrar una plaza con 2 museos y una pequeña capilla a la Virgen de Loreto.
El castillo fortaleza fue construido en 1557 como un proyecto de defensas de las costas del Reino de Valencia como protección y defensa de los marineros y sus familias, frente a los ataques de piratas y corsarios, especialmente en el siglo XVI y XVII. Se trata de un edificio construido en piedra de planta cuadrada con 2 torreones y 2 baluartes en sus ángulos. En el interior de la muralla se hallaban las viviendas de los soldados, abiertas al interior del recinto donde se encuentra el patio de armas. Alberga las siguientes instalaciones: el Museo del Mar, la Sala Municipal de Exposiciones, el Salón de Actos Baluarte del Duque de Arcos y la Capilla de la Virgen de Loreto. Aquí me encuentro en la Torre de Escalets. Este es uno de los puntos más altos de la ciudad de Santa Pola y desde aquí podemos observar también la isla de Tabarca, que está justo aquí. También hemos elegido venir a esta hora porque el atardecer se ve espectacular desde acá y ahorita que se oculte el sol van a destellar unos colores maravillosos que hemos visto estos días aquí en la Costa Blanca, en Alicante exactamente. También aquí en este punto hay información, ya que hay una ruta senderista que sale justo desde aquí, el cual se puede recorrer en bicicleta o caminando para recorrer todo el sendero que une a las diferentes torres que están por la Costa Blanca. Los puntos estratégicos para disfrutar del atardecer en Santa Pola son la Torre de Escalets o el Mirador del Faro, y mientras eso sucede vamos a ver diversidad de aves pasando frente a nosotros como flamencos o aguiletes. Espero que les haya gustado este paseo por aquí, por la Costa Blanca y por Santa Pola. A mí me encantó este lugar, me encantó el paseo a Tabarca, me encantó la torre, ver el atardecer y ahorita estoy súper fascinado caminando por el paseo marítimo de Santa Pola. Espero verlos en un próximo destino y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.